Quiero centrarme en lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, concretamente el versículo 8. Cuando pensábamos en este día, en esta reunión y en la oportunidad de poder centrarnos sobre todo en adorar al Señor, pensamos en esta palabra que es la intimidad con Dios. El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima del Señor es para con los que le temen. Y a ellos Dios le hará conocer sus promesas, su pacto. Esto que el Señor tiene reservado para los suyos, que es tener intimidad con Él. Y quizás tú ya estás aquí, conoces de Dios, crees en Él, pero quizás no has experimentado lo que es tener intimidad con Dios. Sentirlo tan cerca, tan profundo, que Él llene cada espacio de tu ser. Esto es algo que Dios tiene para aquellos que le temen, para los justos, los que confían en Él. Tú puedes disfrutar a Dios de una manera íntima. Y la mayoría de la gente tiene esta imagen de Dios como un Dios lejano, pero la Biblia nos presenta a este Dios que ama la intimidad y que le gusta la cercanía. Todo el Antiguo Testamento vas a encontrar esta imagen de Dios estando cerca de los suyos. Y Santiago, para hablar de esto en un capítulo que está haciendo una gran diferencia entre los que están del lado de Dios y los que están en el mundo, en el versículo 8, él dice: acercaos a Dios. Vamos, acérquense al Señor. Los que han dado su vida para Él, los que le aman, dice: acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Aquí está la imagen de intimidad. Cuando dos personas se acercan uno al otro, Dios puede querer acercarse a mí, pero si yo no estoy acercándome a Él, entonces no se produce algo como la intimidad. La intimidad es el resultado de dos personas en la misma dirección, acercándose, encontrándose unos a otros. Y el apóstol Santiago escribe esto: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice: pecadores, limpiad vuestras manos, y los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Porque lo que nos hace sentir que el Señor está lejos o que no puedo acercarme lo suficiente a Dios como para experimentarlo en mi vida, obviamente es nuestro pecado. Son nuestras manos sucias, son nuestras acciones, las cosas que hemos hecho que por naturaleza nos separan de Dios. Y luego usa otra imagen que es el doble ánimo, pero si lo tradujéramos mejor es doble corazón. Porque para estar cerca de Dios, tu corazón tiene que estar purificado. Tienes que estar definido, tienes que decir: ok, mi motivo es Él. Y cuando está esto, cuando tú eres limpio del pecado por la sangre de Jesús, cuando tú has purificado tu corazón por la decisión de seguirle, tú puedes tener intimidad con Dios. Puedes acercarte a Él y Él se acercará a ti. Evidentemente esto puede ocurrir gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Yo estaba pensando en esto esta mañana, que todos los que queremos intimidad con Dios buscamos tocar a Jesús. Si tuviéramos que poner de una manera gráfica lo que significa tener intimidad con Dios, es poder estar tan cerca que casi lo pudiéramos tocar, ¿no? No sé si te atrae la imagen de esto de tocar a Jesús. Tocarlo. Cuando algo está cerca, es accesible, puedes tocarlo. Y pensaba en que los íntimos de Dios anhelan tocar a Jesús. Y ojalá tu deseo en esta mañana sea tocar a Jesús, como fue el deseo de aquella mujer que todos conocemos. Y quiero leer brevemente su historia y reflexionar en dos o tres cosas importantes. La historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, que está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Yo creo que lo tenemos allí en pantalla también. Y dice así la Biblia en Marcos 5, 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía, y nada le había aprovechado, sino que le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto o el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todos conocemos esta historia. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y curiosamente, lo que ella hizo sentó un precedente. Porque la Biblia nos cuenta que después de este episodio, muchas personas se acercaban para tocar el borde del manto de Jesús y quedaban sanos. Pero antes de ir a lo que significaba tocar a Jesús, quiero que pienses en cómo esta mujer se sentía y cómo nos sentimos muchos de nosotros cuando pensamos en acercarnos a Jesús como para tocarlo. Uno de los pensamientos que viene a nuestra mente es, y una de las primeras reflexiones que hay en esta historia es el vacío que siente una persona cuando está lejos de Jesús. Cuando vemos a esta mujer, vemos una mujer que lo ha intentado todo para estar bien. Ha usado sus recursos, ha ido a los médicos, ella tiene una enfermedad que la condiciona, que la descalifica. Ella está en flujo de sangre, es algo que se prolonga en el tiempo. Y lo que le produce esta enfermedad a ella es una distancia, no solo de las personas que le rodeaban, sino de Dios mismo, de su comunidad. Ella no podía entrar al templo, ella no podía hablar al Señor por lo que ocurría en su cuerpo. Literalmente es una mujer que se sentía totalmente desplazada. Una mujer que se sentía lejos de todo lo que Dios podía hacer o de todo lo que Dios podía hacer. Entonces, el día que ella decide acercarse a tocar a Jesús, en algún sentido, ella está reconociendo su absoluta necesidad de Él. Y pensaba en esto, en que reconocer nuestra necesidad de Él nos lleva a acercarnos con todo el corazón. Muchas veces cuando se trata de acercarnos a Jesús, lo hacemos a través de una religión, de una costumbre, de una rutina. Bueno, leo mi Biblia, oro de vez en cuando, voy a la iglesia y todo eso está muy bien. Pero cuando se trata de tener intimidad con Dios, no puedes llegar a eso hasta que no reconozcas tu profunda necesidad de Él. Esta mujer llega a la conclusión de que nada de lo que tiene le puede llenar. Nada de lo que tiene la puede salvar. Ella piensa en su interior, necesito que alguien me salve. ¿Y sabes qué? Para tener intimidad con Dios, primero vas a tener que reconocer el vacío que hay por estar lejos de Él. Aún los propios cristianos, aún las propias personas que han entregado su vida a Jesús, si no cultivas una relación con Él, en tu interior lo único que te encontrarás es con un vacío imposible de llenar. Vamos, esto nos ocurre a todos. En estas últimas semanas, una de las cantantes de mayor repercusión, ¿no?, que ha hecho un disco que recorre el mundo, ella habla y dice, y no voy a entrar a la personaje en sí mismo, pero ella dice, ¿no te has dado cuenta que al final puedes conseguir muchas cosas en tu vida, pero como que nada te llena? Como que nada te satisface de verdad. ¿Sabes por qué? Porque toda persona que está lejos de Jesús, al fin y al cabo, un día tiene que reconocer que en su interior se siente vacío. Y no existe una persona que experimente intimidad con Dios si primero no ha abandonado todos los bastones en los que solía apoyarse antes. No sirvieron los médicos ni los recursos que tenía para sanarla. Todo le iba peor hasta que un día escuchó hablar de Jesús. Yo no sé cómo has venido a este lugar, pero seguro has escuchado hablar de Jesús, estás escuchando hablar de Él y el cambio y lo que Él puede hacer en su vida y la cercanía que Dios puede obrar en ti a través de la obra de Jesús empieza por reconocer que lo necesitas profundamente. El salmista decía, yo fuera de ti no deseo nada. Podré ir a lo más alto y a lo más profundo, pero si tú no estás, entonces yo estoy vacío al final. Lo segundo que vemos en esta mujer, de lo que podemos aprender, es que ella comienza a tener fe. Y la fe que ella tiene se abre paso en medio de toda una multitud. Ella, para llegar hasta Jesús, tiene que exponerse
a una situación de la que había huido siempre. Porque ¿sabes qué? No era como aquella mujer que se encontró con Jesús en el pozo de Samaria, donde estaban solo los dos. O como Nicodemo, que fue a Jesús de noche para que nadie le viera. Para que ella llegara hasta Jesús, ella tenía que pasar por toda una multitud. Todos le tenían que ver. Todas las personas de las que ella huía, todos los que hablaban mal de ella, la tenían que ver atravesando la multitud. Pero la fe que ella tuvo se abrió paso en medio de toda una multitud, porque ella pensaba en algo. Ella decía, si solamente tocara el borde de su manto, seré salva. Esta es la fe que esta mujer tiene. Yo puedo ser salva si llego a Jesús. Cuando se trata de buscar intimidad con Dios, en tu corazón debe existir esta fe, una fe que se abre paso. Porque ¿sabes qué? En tu lógica hay un montón de argumentos que te hacen pensar que mantenerte distante es una buena opción, que te hacen pensar que guardar la compostura es una buena decisión. Pero la fe se abre paso. La fe de esta mujer dice, si llego a Él, si llego al borde de su manto, seré totalmente libre de lo que me pasa. No sé qué esperas de Jesús, no sé con qué fe has venido a esta reunión, pero lo que sé es que si llegas hasta Jesús, serás salvo, serás libre, serás sano, serás completo, serás transformado, porque Jesús puede hacer en ti lo que ninguna otra persona puede hacer. Pero por eso la Biblia dice que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que le hay, tiene que creer que Él está, que Él existe. Tienes que creer que Él puede hacer algo en tu vida. Si no, lo que estás haciendo es simplemente un acto religioso. Eso no va a cambiar nada en tu vida. Pero si se acercas con esta fe, con una fe que se abre paso, entonces puedes ver la obra completa de Jesús hecha en tu interior. Y lo que esta mujer decía es, si tocaré el borde de su manto. Y para nosotros esto no tiene ningún significado, pero para ellos tenía un significado súper importante. El manto que llevaba un varón judío era el talit. Y este manto tenía en el borde unos flecos. Estos flecos tenían el nombre en hebreo tzitzit, que parece una chuchería que compramos en el kiosco. Tzitzit. Y estos flecos que estaban en el borde del manto de los varones judíos eran un recordatorio de los mandamientos del Señor. En el libro de Números y en el libro de Levítico se nos habla que las vestiduras que debían llevar los varones hebreos tenían que tener estos flecos en el borde de su manto para que nunca olvidaran los mandamientos del Señor. Y para que mientras ellos caminaban, todos reconocieran que Dios debía estar en cada uno de sus pasos. Esos flecos nos hablaban de la autoridad que tenía Dios sobre las personas que portaban esa vestidura. Para nosotros sería simplemente algo decorativo, pero para ellos era algo que tenía profundo significado espiritual. El borde del manto de Jesús era un lugar que nos recordaba lo que Dios podía hacer cuando alguien se rendía a su voluntad. Y como si esto fuera poco, hay una promesa escondida que quiero creer que esta mujer conocía. Porque algo tiene que saber esta mujer para pensar, para ser la única que piense que si llega al borde de su manto puede ser salva. Algo más tiene que saber. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el profeta Malaquías, siglos antes, dijo lo siguiente: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es una profecía mesiánica. Anuncia la llegada del Mesías. Y dice esta profecía: y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si lees este pasaje en el hebreo, la palabra para alas es kanab, y esta palabra es borde. Lo que la profecía estaba explicando, y la conexión es totalmente verídica, profunda, y todos los que han estudiado este pasaje unen los dos eventos porque son una misma cosa, es que el Mesías que vendría a traer verdadera libertad, en el borde de sus vestiduras traería salvación.
Era algo de lo que él podía hacer con la gente que temiera y que lo reconociera. Y esta mujer oyó hablar de Jesús, pero no como una persona más, no como un maestro más, sino creyendo que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Por eso ella dice: si en sus alas, si en el borde de sus vestiduras, si por donde se arrastran sus pies yo puedo llegar con mi mano, entonces seré salva. Porque esta mujer no solo tiene fe en lo que él puede hacer, tiene fe en lo que Jesús es. Ella está diciendo: Él es el que puede salvarme, Él es el que puede liberarme, Él es a quien necesito acercarme. Por eso nuestra fe no solo debe estar puesta en lo que Jesús puede hacer, sino en todo lo que Jesús es. ¿Quieres estar cerca de Jesús? ¿Quieres tener intimidad con Él? Entonces tienes que dejar que tu fe se abra paso en medio de toda una multitud. Una multitud de pensamientos, de ideas, de lógicas, de liturgias, a través de las cuales nos han enseñado a estar cerca de Dios. Pero tienes que dejar que la fe se abra paso. Y la fe que se abre paso en medio de una multitud es la fe que dice: yo sé que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, si creyeres esto en tu corazón, entonces serás salvo, serás libre. Y la mujer fue salva, fue libre. Ella creyó que lo fue por tocar el manto, pero Jesús dijo: es tu fe la que te ha salvado. Y lo que puede hacer que Jesús muestre su poder en nuestra vida es que mantengamos nuestra fe en lo que Él es, por encima de cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida. ¿Alguien dice amén a esto? Voy a hacer un aplauso al Señor. Quiero concluir con una cosita más. Porque cuando esta mujer toca a Jesús, Jesús dice: poder ha salido de mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces esta mujer tiene miedo, está temerosa, temblando. Todos la miran, todos la observan. Y le dice: he sido yo. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? ¿Qué le dice Jesús? Le dice: hija. Di conmigo: hija. 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 Esta mujer es una mujer que se ha sentido perdida, excluida, abandonada, que está llena de miedo, que está temblando, que está llena de un peso que nadie la puede librar. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: hija, tú eres mi hija. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús le recuerda su verdadera identidad. Eres hija. Por eso puedes estar cerca, porque eres hija. La intimidad con Dios es para sus hijos. Es para sus hijos. La Biblia dice que a todos los que creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios si has puesto tu fe en Jesús. Si has permitido que Él haga su obra en ti, si has nacido de nuevo en Jesús, en el Espíritu, entonces ahora eres un hijo y una hija de Dios. Y el Señor Jesús, antes de declarar su sanidad, le recuerda su verdadera identidad. Eres hija. Y al decirle esto, lo que le está diciendo es: yo tengo un lugar para ti. Hay un lugar para ti en mi casa. Hay un lugar para ti en mi mesa. Aunque todos te hayan excluido, puedes estar cerca porque eres mi hija. Eres mi hijo. Yo sé que el Señor a más de uno hoy quiere recordarles esta realidad que se evidencia a través de la fe que tenemos en Él, de que somos hijos e hijas de Dios y que ya no tenemos por qué estar esclavizados a nuestro pasado, a nuestro pecado. Ahora podemos vivir siendo esclavos por amor de aquel que nos salvó, porque Él nos ha hecho sus hijos. Él nos ha adoptado por el Espíritu y ahora podemos decir: Abba, Padre. Puedo estar cerca de Dios, puedo sentir su presencia, puedo recibir de su poder, puedo ser tocado por su gracia, puedo ser transformado, puedo ser libre del peso del pecado, puedo ahora ser liberado para vivir un propósito divino porque soy su hijo, soy su hija y Él me ha recibido en su hogar, en su regazo. Por eso hoy puedes
acercarte a Dios. Porque Él te recuerda que eres su hijo.